Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de YouTube, donde siempre buscamos traerles contenido que les haga sonreír, pensar y, por qué no, sentir esa chispa de emoción que solo las buenas narrativas pueden despertar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que estoy segura va a encantar a una gran parte de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca el vibrante mundo de las series de televisión y, por supuesto, a las parejas que con su innegable conexión se roban nuestros suspiros y se instalan en nuestra memoria. ¿Listos para viajar conmigo a un universo de dulzura, química electrizante y, quién sabe, quizás un poquito de esa hermosa nostalgia que nos recuerda por qué amamos estas historias? Si aún no son parte de esta comunidad que crece día a día, alimentada por la pasión compartida por las historias que nos tocan, les invito de todo corazón a que den ese clic mágico y se suscriban. No se arrepentirán, porque siempre tenemos algo especial, cuidadosamente seleccionado y lleno de sentimiento, reservado para ustedes. Ahora agárrense bien, porque lo que vamos a desgranar hoy es un capítulo aparte, un recuerdo que trasciende las pantallas, un fenómeno que ha dejado una huella imborrable en el corazón de innumerables espectadores alrededor del mundo. Imaginen por un momento, dos talentos excepcionales que cuando se unen, incendian la pantalla con una química que va mucho, mucho más allá de la mera actuación. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Method Demir. Sí, esa pareja que nos hizo soñar despiertos, que nos transportó a un mundo donde el amor verdadero parecía tangible, que nos hizo creer en cada mirada, cada roce sutil, cada palabra dicha con la intensidad de un sentimiento profundo. Su historia en pantalla, en particular en la aclamada serie Erkencicus, fue un auténtico torbellino de emociones que nos atrapó desde el primer episodio y no nos soltó hasta el último suspiro, dejando un vacío que aún hoy se siente. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus personajes de Candy Beat y Sanemaiden, aunque su interpretación fue magistral. Hoy vamos a ir un poco más allá, a explorar esos instantes específicos que, para quienes somos fans apasionados, se convierten en tesoros invaluables, en dulces recuerdos que atesoramos en la bóveda de nuestra memoria. Se trata de esos momentos que, aunque la serie haya terminado hace tiempo, siguen vivos y coleando en nuestro corazón y en las redes sociales, creando una especie de aura mágica y perpetua alrededor de la pareja. Son destellos de una conexión que, una vez vista, es difícil de olvidar. Piensen, si pueden, en la primera vez que se vieron en pantalla. Esa chispa inicial, esa tensión eléctrica que prometía algo grandioso, algo que iba a cambiarlo todo. Era casi palpable, ¿verdad? Y no era solo el guión, no, era algo más profundo, algo intrínseco a ellos. Era la forma en que sus ojos se encontraban, la manera en que sus cuerpos reaccionaban el uno al otro, incluso cuando intentaban con todas sus fuerzas disimularlo, ocultar esa atracción innegable. Eran esos gestos sutiles, esa conexión genuina que se filtraba a través de la cámara, cruzando la barrera de la pantalla y llegando directamente a nuestros sofás, a nuestros corazones. ¿Se acuerdan de esas escenas donde se retaban, donde la lucha de egos era, en realidad, un coqueteo disfrazado de confrontación? Cada puya, cada mirada desafiante, cada palabra cargada de ironía, estaba repleta de una energía magnética que nos mantenía al borde del asiento, expectantes, casi rogando en nuestro interior que finalmente cedieran a esa atracción que era tan evidentemente visible para todos menos, aparentemente, para ellos mismos. Era el juego del gato y el ratón en su máxima expresión, pero con la promesa subyacente de que el amor estaba a la vuelta de la esquina, esperando su momento. Y luego el verdadero clímax para muchos, llegaron los momentos románticos. ¡Ay, los momentos románticos! Si hay algo que Can y Demet supieron hacer a la perfección, algo que los elevó a la categoría de leyenda para muchos fans, fue crear escenas que se quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria colectiva. Desde el primer beso robado, cargado de sorpresa y deseo, hasta las declaraciones de amor más apasionadas y desgarradoras, cada instante estaba inundado de un sentimiento puro y desbordante. No eran besos de película genéricos, eran besos que parecían reales, llenos de un deseo ardiente, de una ternura profunda, de la urgencia palpable de un amor que se ha hecho esperar demasiado, que ha luchado contra obstáculos y malentendidos para finalmente encontrar su cauce. La forma en que Can miraba a Demet, con esa intensidad que derretía hasta al más escéptico de los espectadores, y la forma en que Demet respondía, con esa mezcla perfecta de sorpresa genuina, vulnerabilidad a flor de piel y una felicidad pura y radiante. Era arte en movimiento. Eran maestros en el arte de transmitir emociones complejas y profundas. Únicamente a través de la mirada, y eso, queridos amigos, es un don, un talento innato que no se aprende en ninguna escuela de actuación,
por prestigiosa que sea. Es una conexión que se siente, que se percibe, que resuena. Pero no solo de romance vive el fan, ¿verdad? También disfrutamos enormemente de los momentos de comedia, de esos instantes ligeros y divertidos que hacían que la serie fuera tan adictiva, tan fácil de ver una y otra vez. Las torpezas entrañables de Sanem, que la hacían tan humana y cercana, las reacciones a veces impetuosas y encantadoras de Khan, sus malentendidos cotidianos que invariablemente terminaban en situaciones hilarantes y entrañables. Todo ello se veía amplificado, potenciado por esa química tan especial entre ellos, que hacía que incluso las situaciones más absurdas parecieran encantadoras y perfectamente creíbles dentro de la narrativa. Era como ver a dos niños jugando a ser adultos, pero con una atracción irresistible que lo volvía todo infinitamente más interesante y cautivador. Y nosotros ahí riéndonos a carcajadas, pero con el corazón latiendo un poquito más rápido ante la cercanía y la complicidad que se palpaba entre ellos. Más allá de la pantalla, y esto es algo que a menudo eleva a una pareja de actores de un gran dúo a algo legendario, tuvimos la fortuna de ser testigos de su interacción en eventos públicos, en entrevistas, en ruedas de prensa. Y ahí, queridos, es donde la magia, esa conexión especial, se hacía aún más evidente brillando con luz propia. Esos momentos en los que, fuera de personaje, cuando las cámaras no estaban enfocándolos tan intensamente, se miraban con una complicidad que dejaba muy poco lugar a dudas sobre la genuina conexión que existía entre ellos. Las sonrisas tímidas y espontáneas, las bromas internas que compartían, la forma en que se apoyaban mutuamente, a veces con un gesto sutil, otras con una palabra de aliento. Parecía que no solo compartían un proyecto profesional de gran envergadura, sino también una amistad genuina, un respeto mutuo profundo que se traducía en una conexión aún más rica y compleja. Y sí, a muchos de nosotros nos encantaba ver esos destellos de su relación fuera de la ficción, porque nos hacían sentir más cercanos a ellos, como si fuéramos parte de su círculo íntimo, cómplices de su día a día. Quizás lo que más nos cautivó, lo que nos hizo verdaderamente devotos de la pareja Khan y Demet, fue esa dualidad que mostraban. En pantalla eran personajes apasionados, a veces impulsivos, capaces de grandes gestos de amor arrollador y de terribles malentendidos que nos dejaban con el corazón en un puño. Pero fuera de ella o en esos momentos más tranquilos y personales que podíamos atisbar, se les percibía como personas más serenas, con una conexión que transmitía una paz interior y un entendimiento mutuo que era reconfortante. Esa capacidad de transitar con fluidez entre la intensidad explosiva del drama romántico y la dulzura reconfortante de la cercanía y la amistad es lo que los hizo tan especiales y memorables. Era como si nos permitieran ver todas las facetas posibles de una relación, desde las más fogosas y dramáticas hasta las más tiernas y cotidianas, creando un retrato completo y profundamente humano. Y aunque hoy en día sus caminos profesionales y personales hayan tomado rumbos diferentes, como suele suceder en la vida, el recuerdo de su tiempo juntos en Erkencikus y en las apariciones públicas sigue siendo un dulce manjar para muchos de nosotros. Es esa nostalgia cálida que nos invade cuando volvemos a ver un capítulo, un clip emocionante, o simplemente una foto de ellos juntos, reviviendo esos momentos. Es la confirmación irrefutable de que hubo algo realmente especial, algo que trascendió la pantalla y se metió de lleno en nuestros corazones para quedarse. Es la pura magia de la televisión, de los actores que tienen esa rara y maravillosa capacidad de hacernos creer, de hacernos sentir intensamente, de dejarnos siempre con ganas de más de esa conexión que nos cautivó. Pensemos en esos pequeños detalles que para los fans más dedicados, son oro puro, gemas de recuerdo. La forma en que Khan jugaba instintivamente con su cabello cuando estaba visiblemente nervioso o emocionado, la risa contagiosa y liberadora de Demet que iluminaba cualquier escena. Esas miradas de complicidad mutua que se intercambiaban sin necesidad de pronunciar una sola palabra, transmitiendo un universo de entendimiento. Eran gestos sutiles, pequeños destellos, que aunque fueran mínimos, decían muchísimo. Nos hacían sentir que éramos privilegiados, observadores silenciosos, por ser testigos de esa conexión tan íntima y especial. Era como si nos permitieran asomarnos a su mundo privado, a esos instantes de intimidad que, aunque fueran parte de una ficción, se sentían increíblemente reales y conmovedores. La magia de Erkencikus y, por extensión, de la icónica pareja Khan y Demet, no reside únicamente en la historia de Amo. Que contaron, que ya de por sí era cautivadora, sino en la forma en que la contaron, en la autenticidad que le imprimieron. Pusieron su corazón y su alma en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto, y eso se notaba, era innegable.
Lograron crear personajes que amamos entrañablemente, a veces odiamos por sus decisiones, celebramos sus triunfos y sufrimos con sus caídas, creando una montaña rusa de emociones que es precisamente lo que hace que una serie sea verdaderamente memorable y perdurable en el tiempo. Pero sobre todo, lograron crear una química que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural, en algo que la gente quería ver, en algo que se convirtió en tema de conversación a nivel global, uniendo a personas de diferentes culturas a través de una historia y una conexión compartidas. Es fascinante observar cómo un par de actores, con su talento innato y su química inigualable, pueden crear un legado tan duradero en la mente y el corazón de los espectadores. Nos hicieron soñar con el amor idealizado, nos hicieron reír a carcajadas con sus ocurrencias y nos hicieron llorar con la intensidad de sus emociones. Nos recordaron la belleza intrínseca del amor verdadero, la intensidad arrolladora de la pasión y la importancia fundamental de la conexión humana en todas sus formas. Y por eso hoy, en este espacio virtual que tanto amamos, les dedicamos este tiempo, para honrar esos dulces recuerdos que nos regalaron, para celebrar esa magia que vivimos juntos a través de la pantalla. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerles una pregunta directa a ustedes, que son la parte más importante de este canal, el corazón de nuestra comunidad. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Can Yaman y de Method Demir juntos, ya sea en la ficción de Erkencicus o en alguna aparición pública memorable? ¿Qué es lo que más recuerdan de su química, de esa chispa que los hacía tan especiales? Me encantaría leer sus respuestas, sus anécdotas, sus momentos inolvidables en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus recuerdos, sus reflexiones, estoy deseando leerlos y revivir esos instantes con ustedes. Si han disfrutado de este viaje nostálgico y emotivo por los dulces recuerdos de Can y de Met, les pido de corazón que nos den un me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva inmensamente a seguir creando contenido que les apasione y les haga sentir esa conexión que buscamos. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie, con personas que también disfrutan de estas historias y de estas parejas que con su encanto, nos roban el corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, muchos más momentos especiales esperando ser descubiertos y compartidos. Gracias por acompañarme en este recorrido de hoy, ha sido un placer inmenso. Y nos vemos sin duda en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.